Danelle, una de las principales atletas de deportes extremos, es conocida por sus asombrosas proezas de resistencia en las carreras de aventura. Al ser soltera y vivir sola, su única compañía es su perro Taz. Obtuve a Taz en un refugio de animales. Recuerdo que cuando fui había varios cachorros allí. Pero este resaltaba entre los demás. Porque era enérgico, le agradaba correr, era muy vital y me agradó su actitud. Eso me convenció de verdad y me conectó mucho con él. Mira este. Hola, mira. Qué hermoso Recuerdo que eres. otra mujer se le acercó y lo acariciaba. Al verlo pensé, es mi perro. Aún no era mi perro, pero ya sabía que era el indicado. Entonces me quedé mirándolos. Oh, eres tan Y cuando la bonito. mujer lo dejó en el suelo, lo tomé y dije que me lo llevaba. Algo me había llevado hasta él. Sabía que era justo para mí. Debes ayudarme. Esa mañana, a mediados de diciembre, Danelle planeaba una carrera de entrenamiento por el desierto de Moab. Un hermoso sitio, pero despoblado, al que muy poca gente acude. Era un día soleado pero fresco. La temperatura sería de más o menos unos 2 grados bajo Aguarda. cero. Tenía el kayak sobre el vehículo porque planeaba andar en kayak durante la tarde. No vi a ningún ciclista o excursionista ese día, solo éramos Taz y yo. Vamos, Taz. No tenía idea de que mi vida cambiaría por completo ese día. Vamos, Taz. A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Los equipos de búsqueda y rescate a menudo acuden a socorrer a excursionistas perdidos. Pero Danelle no teme. Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Danelle no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces, Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Danelle. Su esqueleto quedó dividido en 2 y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Danelle se prepara para sobrevivir.
De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Danelle persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Danelle no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danelle Balengie, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danelle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danelle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danelle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor. Ahora el problema de Danelle es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Danelle. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía. Y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón. Con gran determinación, Danelle sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Danelle. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Danelle es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida.
Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Danelle, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Danelle deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Danelle se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. Taz se me acercó y comenzó a lamer mis lágrimas. Me entristecía tanto lo que sucedía. No saber qué pasaría con Taz, no habría nadie que cuidara de él. Extrañaría mucho poder jugar con Taz, correr con él y hacer las cosas que nos encanta hacer. Fue entonces que... Aún es difícil contarlo. El detective local, Craig Shumway, sabe que Danelle suele entrenar en la parte trasera de Amasa, al norte de Moab. Espera tener suerte. Ahí está. Ya pueden comenzar una operación de búsqueda y rescate, pero tal vez sea tarde para Danelle. Una hora después de haber hallado el vehículo de Danelle Balenji, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Grant, Utah, se moviliza. Danelle lleva más de 2 días desaparecida y saben que las posibilidades de encontrarla con vida son cada vez menores. Bien, hay una persona perdida potencialmente herida en la zona de Amasa. John Marshall está a cargo del equipo de búsqueda en la zona. En nuestra organización, cada oficial toma turnos y justamente ese día yo había tomado uno. Estaba a cargo en ese momento. Mujer, cabello oscuro, casi 1,65 m, 55 kilos. Nombre, Danelle Balenji. ¿Balenji? ¿La conoces? Entonces, la historia cambió por completo. No buscábamos a un turista perdido que se había salido de las sendas. Buscábamos a alguien que tenía mucha más experiencia en el desierto que, bueno, cualquier persona común. Si una persona así está perdida en el desierto hace casi 2 días y medio, no solo estará perdida, ha de estar en graves problemas.
Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Danielle la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche, Danielle sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había hecho. Repasé los hechos de mi vida, todos mis logros y lo que aún quería lograr. Pensé en mi familia y en mis amigos. ¿Cuánto significaban para mí? Entonces creí que moriría. Realmente estaba muriendo. Taz. 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 Debes ayudarme. Taz estaba conmigo, era todo lo que tenía. Entonces, lo miré y le dije, estoy herida, debes ayudarme. ¿Puedes ir por ayuda? Taz, debes ayudarme. Ve por ayuda. Taz, busca ayuda para mí, por favor. Ve. Es mi última oportunidad, Taz. ¡Vamos! Entonces se dio vuelta y partió. Taz es su única esperanza. Pero Danielle sabe que al enviarlo por ayuda, tal vez se enfrente sola a la muerte. El jefe de operaciones de rescate de Moab, John Marshall, sabe que hay poco tiempo. Por eso es el primero en llegar a la zona de búsqueda. Este sitio, en el sudeste de Utah, no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal. Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón y va rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso. Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña. Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar, Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene. Y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo, "Aliméntame". John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Danielle. Pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados.
que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Danel. Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Danel no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Danel con vida. La atleta experta en resistencia Danel Balenji está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. El rastreador de montaña, Bego Gerhardt, sabe que el perro de Danel podría ser su única esperanza para sobrevivir. Suelo prestar atención a los perros porque en verdad son perceptivos. Por eso, cuando corrió sobre la ladera, sentí el impulso de seguirlo al menos durante unos minutos. Mientras Taz guía a Bego hacia el interior del cañón, el camino se vuelve más hostil. Bego debe reducir la velocidad y corre el riesgo de perder su rastro. Danel no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Danel presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé, es el agua que me queda, todo lo que tengo. ¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré.
Tenía que ser Daniel. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda! Explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda. Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo. Porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio. Y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar. No podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Daniel le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Daniel. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí y no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Daniel en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar. Ken es un cazador de animales registrado y en este viaje revisará las trampas para castores que colocó el día anterior. Cazamos para mantener una buena y saludable población de animales. Los castores son roedores. La meta es tratar de evitar la superpoblación de castores. Ken ama la vida al aire libre y nada lo detiene cuando se trata de disfrutar de la belleza de esta región, ni siquiera su pierna discapacitada. Tuve polio, me hicieron más de 20 operaciones cuando era niño. Se suponía que nunca volvería a caminar. Un día me quité los aparatos ortopédicos y dije, caminaré. Haré todo lo que la gente normal hace. Movilizarse por esta desolada región es un verdadero desafío. Ken lo hace a bordo de su confiable corcel, su cuatriciclo. El terreno es muy escarpado. Es una zona de muchas montañas. Las colinas son muy empinadas. Hay muchos lugares en mi línea de trampas que incluso personas muy bien entrenadas no pueden atravesar. Hoy, el viaje es aún más peligroso. El cuatriciclo de Ken está transportando mucho peso extra. Mi cuatriciclo sin combustible pesa alrededor de 270 kilos. Los castores pesan entre 15 y 20 kilos cada uno, más de los 12 litros de gasolina. Sí, suma 450 kilos. Una camioneta pequeña probablemente tiene ese peso. La temperatura cae por debajo de 0 grados. El viento sopla con fuerza. Por lo tanto, Ken da por terminado el día. El viento soplaba al menos a 80 kilómetros por hora. Me pegaba de frente en el rostro mientras intentaba conducir.
levantaba pequeñas rocas del camino. De repente sentí un dolor muy agudo en el ojo. Parpadeé y sentí que tenía algo así como pasto en el ojo. Al segundo que solté el manillar, logré quitar un manojo de pasto de mi ojo. Pero el cuatriciclo comenzó a ir hacia arriba y volcó. Mientras rodaba hacia abajo, pude sentir que el cuatriciclo me seguía. En ese momento no había nada que pudiera hacer. Me pareció que caía muy rápido y que quedaría fuera del camino del cuatriciclo. Pero entonces, ¡bam!, todo pasó muy rápido. El golpe me dejó boca abajo, con el rostro pegado al suelo. Luego sentí un dolor insoportable en la pierna. Podía sentir mi pie, podía sentir mi tobillo totalmente dislocado y los huesos quebrados. Casi vomité a causa del dolor. El apoyapié de metal estaba sobre parte de mi espalda, ejercía presión y no me dejaba respirar. El dolor intenso provenía del tobillo y de la pantorrilla. No podía empujar y levantarme lo suficiente como para mover el cuatriciclo. Una y otra vez intenté mover las piernas, pero no pude. El pesado cuatriciclo mantiene a Ken aplastado contra el suelo, en medio de la nada. ¡Auxilio! Como paramédico de la unidad local de rescate, el primer instinto de Ken es tratar de calcular la severidad de sus lesiones. Mi primera presunción era que me había dislocado el tobillo, eso era seguro, pero probablemente estaba quebrado. También pensé que el daño en mi rodilla derecha era importante porque me dolía muchísimo. Mi pierna discapacitada no es muy grande. Por cierto, no es más grande que esto. Cuando me estrellé contra el suelo, pensé casi seguro me rompí la rodilla. El peso del cuatriciclo de Ken más el equipo de supervivencia ejercen una enorme presión sobre su pierna discapacitada, causándole un dolor insoportable. Su pierna derecha quedó encima y ejerce presión sobre su pierna discapacitada, cortándole la circulación desde la pantorrilla hasta el pie. Ken sabe que para evitar daños permanentes debe actuar rápido. Mi primera reacción fue: necesito salir de abajo del cuatriciclo, incluso si tengo la pierna quebrada. Por lo tanto, miré a mi alrededor y traté de buscar algo que me pudiera servir. Todo el equipo de Ken continuaba amarrado al cuatriciclo. Solo su hacha se había desprendido durante la caída, pero estaba casi fuera de su alcance. Entonces, el instinto de supervivencia de Ken aparece. Siempre llevo un encendedor colgado al cuello y una brújula amarrada a un cordel. Lograr alcanzar el hacha puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos. Para Ken, el hacha es su única vía de escape. Hice varios intentos hasta que finalmente logré amarrar el mango del hacha. Inmediatamente pensé, tal vez puedo usar el hacha como palanca para poder levantar el cuatriciclo. Pero atrapado boca abajo, es imposible para Ken hacer suficiente palanca sobre el mango del hacha para levantar el cuatriciclo. Entonces pensé, estoy atrapado aquí, de verdad estoy atrapado. Pero cuando se está en una situación así hay que intentar algo y si no funciona hay que intentar algo distinto.
Recuerdo que pensaba, si puedo reducir el peso del cuatriciclo, quizás tenga más opciones de salir de aquí. Pero cada golpe le provocaba un dolor agonizante al lastimado cuerpo de Ken, mientras intentaba quitar el pesado equipaje del cuatriciclo. Entonces pensé, tal vez si puedo apilar los castores uno encima del otro y luego colocar el hacha allí, sobre la pila. Con los castores bajo sus brazos, Ken espera que esta altura extra marque la diferencia. Parecía estar funcionando. El cuatriciclo se movió algunos centímetros. Me sentía tan bien. Aún me dolía muchísimo y sentía que los huesos estaban rotos, pero al menos la presión firme y constante había disminuido. Alimentado por la adrenalina, Ken decide que es hora de hacer un mayor esfuerzo para liberarse de su trampa. Había quebrado mi mejor oportunidad de salir de allí. Me dije, ¿qué hago ahora? ¡Auxilio! Ken Hildebrand quedó atrapado debajo de su cuatriciclo. Con el equipo de supervivencia fuera de su alcance, Ken está herido, indefenso y totalmente atrapado. Intenté todas las vías posibles. Pensé si pudiera hacer esto o si pudiera hacer aquello. Después de 5 horas había agotado todas mis posibilidades. La oscuridad se está acercando. Las montañas rocosas son letales de noche, especialmente en invierno, cuando la temperatura puede descender hasta 20 grados bajo cero. El viento fuerte y helado baja por las laderas de las montañas, y estas ráfagas huracanadas le juegan malas pasadas a la mente de Ken. Escuché algo y pensé, ¿realmente escuché algo o es solo mi imaginación? Por cierto, había escuchado algo. Increíblemente, Ken se había accidentado con su cuatriciclo a solo 800 metros de la casa de un granjero. Si alguien podía escuchar sus gritos de auxilio, su suplicio acabaría pronto. Cuando escuché el ladrido de los perros, tuve una chispa de esperanza. Tal vez no tenga que pasar la noche aquí después de todo. ¡Auxilio! Ken está preparado para cualquier eventualidad. Incluso lleva un silbato en el cuello. Lo utiliza para llamar la atención. Los perros, al tener un sentido del oído superior al de los humanos, podrían oírme. ¡Auxilio! Pero sus pedidos de auxilio son ahogados por el sonido del viento, y el oído humano no puede escucharlos. ¡Aquí estoy! Escuché que salió y volvió a entrar a la casa varias veces. ¡Hey! ¡Aquí! La ayuda estaba cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Es otro golpe devastador para Ken. Para empeorar aún más la situación, todo el equipo y las provisiones que Ken había traído y que podrían mantenerlo con vida están amarradas al cuatriciclo y completamente fuera de su alcance. Con lo que tenía en el cuatriciclo podría haber sobrevivido un mes sin problemas. Tenía agua, tenía café caliente, mis equipos de primeros auxilios, por supuesto, y una bolsa de dormir que soporta hasta 40 grados bajo cero. Sin su equipo de supervivencia, Ken se enfrenta a una experiencia que pondrá a prueba sus habilidades.
La temperatura ya está en los 11 grados bajo cero, pero debido a la acción del viento, se siente más frío aún. Ken podría morir de hipotermia si no piensa en algo rápido. Sabía que el viento y el frío podían matarme fácilmente. En cuestión de media hora o tal vez menos, si me quedaba dormido. Las heladas condiciones comienzan a sentirse. Ken sabe que sus violentos temblores podían ser la primera señal de que la hipotermia había comenzado y que de ahora en más todo podía ser peor. Cuando se deja de temblar, se está frente a una severa hipotermia y las consecuencias pueden ser irreversibles. La gente que sufre hipotermia siente la euforia de entrar en calor. Dejan de temblar, se quedan dormidos y entonces mueren. Durante mis 15 años como rescatista había visto probablemente 3 o 4 personas en mi situación y ninguno había sobrevivido. Por lo tanto, me obligué a permanecer despierto. Incluso cuando llegué al punto en que no podía temblar adecuadamente, me forzaba deliberadamente a mí mismo a moverme para simular el temblor. Sabía que de alguna manera debía evitar la pérdida del calor corporal. Si Ken le quitaba la piel a uno de los castores muertos, tal vez podría deslizarla debajo de su cuerpo para que actuase como aislante. Pero había un peligro. El olor podría atraer a los predadores, y con su hacha rota se encontraba indefenso para luchar contra ellos. Sabía que las posibilidades de que un puma o cualquier predador apareciera aumentaba con cada hora que permanecía allí. Si hubiera sido atacado por un puma, no hubiera tenido posibilidades. Ken sabe. Al amanecer, Ken continúa atrapado y ya han pasado casi 40 horas. Las posibilidades de rescate parecen estar muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Cada vez que escuchaba el ladrido de los perros y cada vez que escuchaba que el granjero abría la puerta hacía sonar mi silbato. Pero no pasaba nada. Era algo muy frustrante, verdaderamente frustrante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparece algo que pueda ayudarme? ¿Por qué no puede cambiar mi suerte? Sabía que si quería sobrevivir debía mantenerme despierto. Antes que anocheciera, los coyotes volvieron, esta vez eran más. Me mantuve atento y concentrado en lo que estos coyotes podrían hacer. Solo podía imaginar lo que estaban haciendo porque no podía verlos. Es la tercera noche que Ken pasa atrapado debajo del cuatriciclo, expuesto, deshidratado y cerca de la muerte. Y esta vez, los coyotes han regresado para cazar en manada. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand pasa su tercera noche atrapado debajo de su cuatriciclo en las montañas canadienses.
La manada de hambrientos coyotes que se aproxima hacia él percibe que es comida fácil. Ellos son muy versátiles en sus tácticas de ataque. Intentarán atacar sin duda mi rostro y mi cuello porque eran las zonas más expuestas. Si te mueves hacia un lado, ellos intentarán tomarte por detrás. Esta manada ya probó el sabor de la carne fresca y están ansiosos por más. Si no podía ahuyentarlos con el silbato y los gritos, mis posibilidades eran muy pocas, muy pocas. Los gritos de Ken son suficientes para alejar a los coyotes. Pero si tiene que pasar otra noche aquí, regresarán y quizás él ya no tenga fuerzas para luchar contra ellos. Dios Todopoderoso. Durante los 4 días nunca me dormí. Conscientemente me aseguré de mantenerme despierto porque sabía, por experiencia, que el viento y el frío podían matarme. Mi cuerpo me estaba diciendo que iba cuesta abajo. Mi alerta mental no estaba allí y mi coordinación no era tan buena como solía ser. Yo sabía que todo esto me estaba diciendo que mi cuerpo se debilitaba más y más. Estaba seguro. Mi familia era mi primera prioridad. Yo puedo lidiar con cualquier cosa que se presente, pero ¿cómo lo harían ellos? ¿Cómo les afectaría? Pensé que si no lograba sobrevivir, mientras estuviera en uso de mis facultades, estaba a tiempo de escribirles un mensaje. Debía escribirles un mensaje, por si acaso. Bueno, les dije que lo sentía mucho. Y que los amaba. Me quité los anteojos y los dejé a un lado. Y pensé, quizás es hora de descansar un poco ahora. Finalmente, al rato, cerré los ojos. Al cuarto día de luchar contra el dolor y el miedo, y después de forzarse a sí mismo a mantenerse despierto para eludir a los peligrosos coyotes y evitar la hipotermia, Ken finalmente se duerme. En las montañas rocosas canadienses, después de pasar 3 noches atrapado debajo de su cuatriciclo, el cuerpo herido y exhausto de Ken Hildebrand finalmente se rinde. Esa mañana era un bonito día para caminar y decidí llevar a mi perro a un área en particular y visitar a mis amigos. Mirando las hermosas colinas y las montañas que se veían a lo lejos, cambié de opinión y fui hacia otra área. Encontré un lugar en el que nunca había estado antes. ¿Por qué cambié de opinión? No tengo idea. Oscar, vamos. Experto en búsqueda y rescate, Roy Davidson parece ser guiado por el destino hacia un determinado lugar en las montañas. No tenía intención de ir hacia esa zona en particular. Cambié de planes 5 veces hasta llegar a ese lugar.
Cuando llegué al pie del valle, cambié mis planes otra vez. Oscar, vamos, andando. Miré a la distancia y vi el cuatriciclo. Me pareció que había algo o alguien debajo de él. Oscar, vamos. Trabajo en búsqueda y rescate, y un año atrás habíamos hecho una búsqueda. Estuvimos buscando un cazador en cuatriciclo que había desaparecido. Cuando lo encontramos, estaba atrapado debajo del cuatriciclo y estaba muerto. Oscar, 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 Oscar. Era exactamente el mismo escenario. Imaginé que había alguien atrapado allí abajo y que probablemente estaba muerto. Escuché algo. ¿Era mi mente que estaba jugando conmigo o era verdad? ¿Me quedé dormido? ¿Estaba soñando o...? Pensé que estaba viendo cosas, pensé que estaba alucinando. Me dije, Dios mío, esto se está poniendo mal. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama? Ken Hildebrand. Me sentí bendecido, tenía suerte de estar con vida. No tenía que decirle adiós a mi familia. El alivio que sentí cuando me quitó el cuatriciclo de encima fue fantástico. No puedo describir la sensación, pero fue algo efímero. Vamos. Traté de mover las piernas y me di cuenta que no podía moverlas. Pensaba que sus piernas, o al menos una de ellas, estaba quebrada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Era probablemente el lugar donde la rueda del cuatriciclo había aplastado su pierna y la carne estaba congelada. Bien, le colocaré esto aquí, ¿sí? Sabía que durante 2 días no había orinado nada. Sabía que podía tener el hígado dañado, que podía tener los riñones dañados. La primera vez que me dijo que había estado allí durante 4 días y 3 noches, no podía creerle. Estaba muy calmado. Se comportaba formalmente. Sabía lo que tenía que hacer. Creo que Ken pudo sobrevivir porque es fuerte. Es un hombre muy fuerte. Los cirujanos lucharon para salvar la pierna derecha de Ken, pero finalmente debieron amputarla, dejándolo con una prótesis ortopédica y su pierna discapacitada por la polio. Pero con la misma determinación que tenía cuando era niño, Ken está caminando otra vez. No tenía duda. En mi mente sabía que caminaría otra vez. Volvería a caminar. No se trata solo de la persona que sobrevive, es toda la familia que tiene que lidiar con los problemas que se presentan. Pero si se aman unos a otros, se puede lograr.